gusto eh, estar acá, verte a ti, Ramiro, después de tiempo. Gracias por el detalle de moderar esta charla y un saludo a todos los amigos también de colegas de otros países expertos que nos van a también aquí seguramente a hacer sus comentarios que van a ser muy útiles. Eh, ¿Se ve la charla? ¿Se ve la...? Perfectamente, Carlos. Muy bien. Este, Vamos a hablar sobre estos síndrome de puntos blancos, que es un término que, como van a ver, ya se está dejando de usar, porque es muy inespecífico, eh, debido a a las últimas tecnologías en los aparatos diagnósticos que hay, se ha podido hacer una nueva clasificación de esto y ya se ha dejado un poquito, o se está dejando de usar este término, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De lo que en los últimos años se ha visto de este tema. Y quería compartir con ustedes un caso que es bastante gráfico de la historia de estos pacientes, ¿no? Vamos a hablar de esta niñita de 6 años que yo la vi en abril de 2015. ¿M? Ella venía refiriendo que un año antes le detectaron disminución de la visión en el ojo derecho durante un chequeo en su colegio, antes de entrar al colegio, ¿no? La trajeron sus papás y le hicieron un diagnóstico de uveitis por toxoplasma. ¿M? Fue tratada con antibióticos y con corticoides orales y como no había mejoría, la trataron luego con medicina alternativa. No presentaba ningún antecedente relevante, ¿no? Eh, La agudeza visual de esta niña en el ojo derecho era de cuentadedos, era bastante baja, el izquierdo sí tenía una buena agudeza visual, y por lo demás en el examen se veía una celularidad vítrea leve en los dos ojos. ¿Mm? Aquí vemos la retinografía del ojo derecho, que es el que veía que estaba mal, ¿no? Vemos acá pues una serie de lesiones, ¿no? Cicatrices, aparentemente cicatrices a nivel subretinal, ¿no? Múltiples. Y acá un pequeño desprendimiento seroso de retina con material fibrinoide debajo, un poco de exudados duros que nos hablaba de la posible presencia de una membrana vascular, neovascular, la cual comprobamos efectivamente con la tomografía de coherencia óptica, ¿no? Entonces, el otro ojo eh, era este. Lamentablemente no teníamos para hacer un buen mosaico, pero también tenía algunas lesiones, tenía algunos exudados duros pequeños por acá, tenía unas pequeñas lesiones. ¿Se ve mi puntero o no? ¿Se ve el puntero, Ramiro? Se Se ve, escucha muy Carlos, bien, se ve. Carlos. Se ve el puntero, muy bien. Entonces, unas pequeñas lesiones también subretinales, ¿no? Aparentemente cicatrizales. En la OCT estaba todo bien, entonces hicimos un diagnóstico de coroiditis multifocal en ambos ojos. Podía ser por tuberculosis y sífilis. Siempre pensemos en eso cuando veamos una ovitis posterior, sobre todo una coroiditis. Toxoplasmosis, un poco alejado, ¿no? Pocos de eh, múltiples. Este, Toxoplasmosis da más una retinitis, pero bueno, lo poníamos en el diagnóstico diferencial. Y esta entidad que es la colitis multifocal idiopática, que también se ve así, ¿no? Además, veíamos en el ojo derecho una membrana neovascular coroidea inflamatoria, ¿no? Esos eran nuestros diagnósticos. Le hicimos unas pruebas para descartar infecciones, lo que era para tuberculosis todo negativo, igual para sífilis, y el IgG para toxoplasma también negativo. Entonces nos quedamos con el diagnóstico de una colitis multifocal idiopática,
¿no? Levemente activa en ambos ojos y una membrana neovascular coroidea en el ojo derecho. ¿Mm? La membrana, bueno, pretendimos tratarla, a ver si podíamos lograr algo en el ojito derecho. Le pusimos una inyección de bevacizumab, obviamente con todo lo que representa dormir a la niña, entrar a la sala de operaciones, etcétera. Le repetimos la inyección en noviembre de 2015, ¿no? Y vimos una modesta mejoría del desprendimiento seroso, había más organización ahí del tejido subretinal. Y le dijimos a los papás, ¿saben qué? Miren, ya no tiene sentido traumatizar más a la niña, estarla durmiendo, hincándola, no vamos a lograr nada acá. ¿Mm? Y el otro ojito, acá hay una mejor foto, donde se veían estos pequeños focos de coroiditis, aparentemente inactiva. Había unas células muy escasas en el vítreo, entonces decidimos, ¿saben qué? Vamos a observar a esta niña, tiene 20/20 en este ojo, inmunosuprimirla en este momento no veíamos nosotros razón de someterla a una inmunosupresión, ni tratamientos prolongados, ni tóxicos, ¿no? Y decidimos seguir, ¿no? Entonces, la seguimos eh, periódicamente, ¿no? Cada 3, 4 meses la íbamos viendo. Esto fue en diciembre del 2015. Y en enero de 2021, casi 5 años de seguimiento, sin tratamiento, el ojo izquierdo vimos que casi no había cambiado, ¿no? Quién sabe si habían pigmentado un poquito estas lesiones que veíamos antes, aquí también, seguía con 20/20 y sin molestias. Eso fue enero de 2021. ¿Ya? Este, perdón, un ratito. Ya. En octubre del 2021, miren cómo cambia la situación. O sea, de enero a octubre vimos que estas lesiones empezaron a presentar un edema, ¿no? Una discoloración alrededor de estas pequeñas cicatrices que veíamos. Cambia la cosa. Aquí también empieza a crecer un poco, a ver estas lesiones un poco más infiltrativas, ¿no? Alrededor de estas lesiones pequeñas que veíamos antes. Miren, comparen acá cómo estaba, cómo estaba la cómo estaba la retina en enero y aquí en octubre, ¿no? Fíjense estas lesiones, estas cicatrices de acá, cómo se ha dematizado la retina que está alrededor. Ujú, acá también. Entonces, definitivamente estábamos ante una reactivación de la coroiditis multifocal en el mejor ojo. Ujú. Esta es la autofluorescencia, tanto de enero del 21 como de octubre. Y fíjense ustedes, aquí en la autofluorescencia vemos que hay una hipoautofluorescencia, ¿no? En las áreas donde están las cicatrices. Eso se explica porque no hay epitelio pigmentario en esas cicatrices, o sea, se ha desaparecido el epitelio pigmentario como consecuencia de la inflamación. Pero acá ya vemos las lesiones crecidas con hiperautofluorescencia alrededor, ¿no? Aquí también vemos una hiperautofluorescencia. Y esto nos indica que esta lesión está en plena actividad. ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a ver eso un poquito con más detalle, ¿ya? Pero esto, la hiperautofluorescencia es importante porque nos indica que hay una inflamación activa en esta enfermedad. Entonces, empezamos con tratamiento con prednisona por vía oral, 60 miligramos, ¿m? En octubre. En diciembre empezamos con tratamiento con metotrexato por vía oral. ¿M? Eh, Se demoró un poco el inicio del tratamiento porque mientras iban con la reumatóloga pediatra y todo este tema se demoró un poco el inicio, pues esto debió haberse iniciado de arranque, ¿no? Pero se inició un par de meses después. En abril del 2022, ella estaba con prednisona, ya habíamos bajado la dosis de prednisona a 10 miligramos, ¿no? El metotrexato lo habíamos subido hasta 20 miligramos para tener una dosis más o menos que controle la enfermedad.
Y en el examen vemos que hay un desprendimiento seroso y sangre adyacente en el borde del disco del ojo izquierdo, que es el ojo bueno. ¿Mm? Le hicimos una tomografía y presentaba una membrana neovascular, en este caso en el ojo izquierdo, una membrana neovascular inflamatoria, ¿no? Entonces, bueno, había que proceder a ponerle antiangiogénicos intravítreos. Iniciamos con ese tratamiento en abril, una vez al mes una inyección, y en marzo, bueno, aquí está al revés la cosa. Eh, en marzo se inicia con el bevacizumab y en abril se inicia con adalimumab para controlar mejor la enfermedad y además porque ella hizo intolerancia al metotrexato. Le caía muy mal, se sentía pésima, no comía, tenía muchas náuseas. Tuvimos que bajar la dosis de metotrexato e iniciar tratamiento biológico, ¿no? Ya en febrero de 2024, este año, hace unos meses, que lo hemos visto, ha sido una de las últimas evoluciones. Ella está tomando una dosis mínima de metotrexato, 2,5 miligramos por semana. Ya va 2 años con ese tratamiento. Está con adalimumab, ¿m? Ya por 9 meses. Y se le sigue poniendo inyecciones de bevacizumab cada 3 meses. Ya va 2 inyecciones. Y con eso ella mantiene todavía una agudeza visual de 20/20. En la actualidad, en el ojo derecho, pues está esta gran cicatriz, ¿no? Que quedó eh, desde que ella vino a los 6 años, ¿no? Ven aquí las cicatrices de los focos de coroiditis antiguas. Y tiene una agudeza visual de 20/400. En el ojo izquierdo sigue con 20/20. Tenemos las cicatrices inactivas debido al tratamiento que está recibiendo, ¿no? Con adalimumab. Y la membrana neovascular que ya está mucho menos activa y sin edema importante, ¿no? Pero tenemos que ponerle la inyección cada 3 meses, sí o sí, para mantener inactivo esto. Hasta no sabemos cuándo, ¿no? Entonces ya esta niña tiene 16 años, yo la voy viviendo 10 años y vamos todavía para largo con ella. Lo importante es que se está manteniendo su visión de su único. Ahora, un poquito yéndonos ya a la fisiopatología de esta enfermedad, de la coroiditis multifocal idiopática. ¿Qué pasa en esta enfermedad, no? Eh, Aquí me voy a referir a dos artículos del grupo de Herbert en Suiza que describen esto muy bien, ¿no? La fisiopatología de estas enfermedades que son en realidad un grupo de enfermedades que se llaman coriocapilaritis, ¿ya? Esta coroiditis multifocal es una de las varias coriocapilaritis que les voy a mencionar más adelante. ¿Y en qué consiste esto de la coriocapilaritis? Es una inflamación a nivel de la coriocapilaris, ¿no? Que produce una isquemia, hay una no perfusión a nivel de la coriocapilaris, inducida por algún virus, no se sabe bien en realidad qué cosa puede inducir esta inflamación, pero el hecho es que se ha demostrado con el verde indocianina que hay una hipoperfusión a ese nivel y esa hipoperfusión va a ser lo que daña los fotorreceptores, ¿m? Que están encima de esta área, ¿de acuerdo? Y van a producir todos estos cambios que estamos viendo en estas enfermedades. Como les decía, hay dos artículos que a los que te le interese esto les van a aclarar muchísimo el tema, como me lo aclaró a mí, ¿no? Porque nos da hay uno que es la clasificación de las coroiditis mediadas por inmunológicas, ¿no? Y otro artículo del mismo autor de los mecanismos y la fisiopatología de estas enfermedades. Si ustedes leen este artículo van a terminar
sabiendo más de la mitad de de la uveitis posterior idiopática, porque está muy claro, incluso hay alcances del tratamiento, etcétera. Son muy buenos artículos, son de 2021 y 2022 y están libres en internet. Entonces el marco teórico que les voy a comentar sale de estos artículos. ¿No? Eh, Como les decía, el verde indocianina es una tinción que lamentablemente no tenemos disponible en nuestro medio, pero que es muy útil para ver el nivel de afección cuando hay coroiditis, ¿no? Nos va a teñir los vasos coroideos, especialmente la coriocapilaris. ¿M? Entonces, en estos casos, vamos a ver con el verde indocianina estos defectos de tinción, ¿no? Lo cual nos indica que hay una isquemia focal, ¿no? Hay una no perfusión a nivel de la coriocapilaris en estos puntos que coinciden con las áreas de inflamación en esta coroiditis. En la angiografía, este, es difícil de ver esto. La angiografía con fluoresceína lo que nos va a mostrar más es la irrigación a nivel de la retina, ¿no? De los vasos de la retina, los capilares de la retina, pero no va a mostrarnos adecuadamente la perfusión coroidea, justamente porque la tinción de la retina va a bloquearnos la visión de la coroides, ¿no? Por eso el verde indocianina es muy útil porque no tiñe la retina, más tiñe la coroides. ¿M? Igual sí se puede ver tardíamente, o sea, los signos típicos en la angiofluoresceинografía de una coroiditis cualquiera en realidad es una hipofluorescencia temprana y una hiperfluorescencia tardía. ¿Ya? Am, a ver, permítame un ratito. Carlos, en ningún momento hubo reacción inflamatoria en cámara anterior, ¿cierto? Ni en el vitrio. En el vitrio sí, en el vitrio hubo un poco de celularidad, pero leve, muy leve en realidad. ¿No? En la tomografía, ¿m? ¿Qué vamos a ver? Este es otro caso distinto, ¿no? Lo estamos usando, por ejemplo, como ejemplo para ver qué cosa podemos ver en la tomografía, en la OCT en estos casos. Esta es una paciente igual con una coroiditis, ¿m? Una coriocapilaritis, ¿de acuerdo? Aquí está, posiblemente aquí haya habido una lesión previa y este halo blanquecino es el área que se ha reactivado, ¿ya? Si nosotros hacemos un corte con el OCT, vamos a ver lo siguiente. Al centro vamos a ver una ausencia de epitelio pigmentario debido a la inflamación previa que hubo. Miren aquí cómo pasa la señal porque ya está muy disminuido el epitelio pigmentario. Tampoco hay fotorreceptores, entonces eso es lo que vamos a ver al centro. Cuando la lesión se reactiva generalmente en los bordes. Y vamos a ver acá esta área, ¿no? La área que corresponde a la reactivación es esta área de acá, en donde los fotorreceptores están edematizados, inflamados, ¿de acuerdo? Hay una pérdida en realidad de fotorreceptores a este nivel. Y eso es lo que vamos a ver como hiperautofluorescente. Acuérdense que la autofluorescencia lo que estimula, ¿no? La los pigmentos del epitelio pigmentario, ¿no? Aquí todavía hay epitelio pigmentario, pero hay una falta de los segmentos externos de los fotorreceptores. Y esa falta de segmento va a hacer que se haga esta parte más visible con la autofluorescencia. Porque acuérdense que el epitelio pigmentario es lo que autofluorece.
¿no? Es una estructura que florece con la autofluorescencia. Entonces, al haber una atenuación de los segmentos que están acá inflamados, va a verse esta área hiperautofluorescente. Por eso les decía antes que la autofluorescencia es un método para ver que hay una actividad, ¿no?, presente en la lesión, ¿no? Y aquí ya vamos a ver pues la retina normal, ¿no? Que es lo que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, en el OCT, esos son los hallazgos que podemos ver en este tipo de enfermedades. Entonces, es interesante y de mucha ayuda las imágenes multimodales, ¿no? Aquí tenemos a nuestra paciente, del caso clínico, vemos aquí el corte que vendría a ser lo mismo que acabamos de ver acá, lo he puesto acá para cuestiones didácticas, ¿no? En la autofluorescencia vemos que hay el anillo autofluorescente, ¿no? Por la afección de los fotorreceptores en esa área, que dejan ver, ¿no? Dejan ver la fluorescencia del epitelio pigmentario. Y aquí vemos la angiografía que tardíamente va a teñir esta área. Ahora, la coroiditis multifocal idiopática está dentro de un grupo de enfermedades que tienen una fisiopatología parecida, ¿no? Que tienen también áreas de no perfusión, ¿no? Se caracterizan por áreas de no perfusión a nivel de la capilares. ¿M? Son cuatro. En realidad, esta clasificación ha simplificado bastante las cosas y básicamente son cuatro entidades principales las que van a producir este problema en forma primaria, ¿no? No secundaria a otra infección, etcétera. Entonces, es el síndrome de puntos blancos evanescentes. ¿M? De menos a más agresividad está ordenado acá, ¿no? El síndrome de puntos blancos evanescentes. Luego viene la epitelopatía pigmentaria placoidea multifocal posterior aguda, más conocida como AMPI. Luego, un poco más agresiva es la coroiditis multifocal idiopática, que es la que les acabo de mencionar. Y luego ya viene la que es un poco más agresiva y recalcitrante y difícil de tratar, que es la coroiditis serpiginosa. ¿M? En todas ellas hay coriocapilaritis. Lo que parece que la diferencia, en parte, ¿no?, es el tamaño de los capilares que se afectan. Por ejemplo, en el síndrome de puntos blancos evanescentes, que aquí vemos un ejemplo, ¿no? Aparentemente los capilares que se afectan son los capilares terminales de la coriocapilaris, ¿no? Son vasos muy pequeñitos y se afectan transitoriamente, ¿no? A veces esto está precedido por una infección viral, que podría ser la que desencadena la reacción inflamatoria y la no perfusión. Y lo que vamos a ver en el fondo de ojo son efectivamente pequeños puntos blancos múltiples, ¿no? A nivel de toda la retina. Generalmente este es un cuadro unilateral, precedido muchas veces por un cuadro viral. Este es un caso que lo saqué de la literatura. Este es un caso nuestro donde no se ve tan bien, pero ahí están los puntitos. Otra cosa que se ve en estos casos es Los pacientes vienen generalmente porque les baja la visión en forma importante en un ojo, ¿no? Y uno ve el ojo y puede ver estas lesiones o puede no verlas porque esto después de algunos días se va y el paciente queda con la visión mala por varias semanas y luego felizmente se va recuperando, ¿no? Como les digo, el curso es benigno porque se afectan capilares terminales, pequeñitos, ¿no? El siguiente cuadro es el AMPI. En el AMPI ya hay posiblemente lesión de capilares más grandes, ¿no? Eh, lo que se ve son estas áreas pues, de infiltrados a nivel de la retina profunda, ¿no? Y esto es posiblemente por edema de la retina que está adyacente a estas áreas de no perfusión, ¿verdad? Eso produce edema y estas lesiones que son como placas blanquecinas subretinales, ¿no? Que con el tiempo pueden dejar cicatrices. Este es un caso nuestro que recurre
varios años. No es un caso muy agresivo, pero tiene una buena visión, pero ha dejado estas cicatrices, ¿verdad? En esta recurrencia tuvo incluso desprendimiento de retina seroso en la parte superior y edema de papila. Bueno, este es un caso de AMPI, ¿no? Eh, y aquí tenemos otro, aquí tenemos la tercera entidad, que es la colitis multifocal idiopática, que es la que vimos en nuestro paciente. Acá hay otro caso, miren acá varias lesiones cicatrizales, pero varias áreas blanquecinas que nos dice que hay un edema de la retina porque la lesión está activa, ¿no? Esto de acá es lo mismo, pero con lesiones muy pequeñitas y escasas en el polo posterior. Esto es lo que también se conoce como coroidopatía punteada interna, ¿no? Pero aparentemente es lo mismo. Simplemente que aquí son menos focos, ¿no? Generalmente no se presenta vitreitis, pero fisiopatológicamente y epidemiológicamente parecen ser la misma enfermedad, ¿no? Y por último, tenemos aquí a la más agresiva de todas, que es la coroidopatía serpiginosa, ¿no? Aquí ya lo que parece que hay es un daño permanente a nivel de la corocapilaris, o sea, y un daño permanente también de la retina, más profundo, ¿de acuerdo? En la colitis serpiginosa vamos a ver esta, generalmente empieza alrededor del disco óptico, vamos a ver los bordes de estas lesiones serpenteantes que le dan el nombre a esta enfermedad, y vemos pues la parte blanquecina es la parte que está activa, ¿no? Lo del centro ya es retina y epitelio pigmentario que está atrófico, y esta es la parte que está activa y que tenemos que parar con el tratamiento para que no siga avanzando. En este caso ya le tomó toda la mácula, ¿no? Entonces, estos casos son bien agresivos y muchos, pues, pacientes llegan ciegos o si no se tratan bien, van a la ceguera. ¿Mm? Entonces, estas cuatro son las coriocapilaritis primarias, ¿no? También existen coriocapilaritis secundarias, secundarias a infecciones. Eh, Vemos asociadas a la tuberculosis y también a la sífilis, ¿ya? Parece que en estos casos no son causados por la bacteria misma, sino por una reacción inmunológica a la presencia de estos antígenos, puede ser en la retina o en el cuerpo, pero no es una infección directa de la bacteria en la retina. Es una reacción inmunológica a los antígenos. Esta es una paciente que tuvimos no hace mucho, ¿no? Con una coritis. Uno ve esto y parece una coritis serpiginosa, ¿no? Era una chica de unos 30 años. Aquí vemos que hay actividad de la coroiditis. ¿M? Pero ella tenía un IGRA positivo, tenía una placa de tórax bastante sugestiva de tuberculosis y se le dio tratamiento para tuberculosis, ¿no? Además, a estos pacientes, además del tratamiento o antiinfeccioso, hay que darles inmunosupresión, porque acuérdense de que estos son cuadros inmunológicos reactivos a la presencia de antígenos bacterianos, pero el cuadro que causa esto en realidad fisiopatológicamente es una inflamación y es crónica. Así traten la tuberculosis, ya los antígenos pueden quedar ahí y esto seguir adelante. Hay que dar inmunosupresión igual. ¿Mm? Y este es un caso de sífilis, una retinopatía placoidea posterior sifilítica que se presenta así también con áreas grandes de coroiditis. ¿Mm? Pero es inmunológico. El tratamiento para esto en realidad tiene que ser hecho acorde a la situación, ¿no? En el caso de los puntos blancos evanescentes no se da tratamiento porque el curso natural es que esto solito se vaya y mejore en los pacientes, no se le da tratamiento a estos casos. Pero ya en casos de AMPI, que sean recalcitrantes y que estén comprometiendo ya la mácula, etcétera. Y de ahí en adelante, ¿no? Las colitis multifocales y, cómo no, la colitis serpiginosa, es frecuente que necesitemos dar tratamiento en forma aguda para parar la inflamación y en forma crónica para evitar las recurrencias. ¿Mm? Entonces, en la forma aguda,
Lo que usamos son los corticoides generalmente sistémicos, podemos usar locales en algún caso, ¿no? Perioculares, y se usan hasta que haga efecto la terapia inmunomoduladora. O sea, paralelamente hay que empezar el tratamiento inmunomodulador sistémico para prevenir las recurrencias, ¿no? Y esto se ha demostrado que disminuye la aparición de complicaciones, como las que hemos visto en nuestra paciente, en las membranas neovasculares. Pueden usar antimetabolitos como metotrexato, azoteoprina, bicofenolato. Todos ellos van bien. Inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina, nosotros no lo usamos mucho, es nefrotóxico. Lo bueno es que es rápido. Yo particularmente no lo uso mucho y eh, lo que más uso son antimetabolitos y terapia biológica, que es lo que en los últimos años nos ha ayudado muchísimo en casos resistentes, este, al tratamiento anterior. Esta chica hizo eh, efectos adversos con metotrexato y tuvo que ir a terapia biológica, con lo cual está yendo muy bien. Por supuesto que en casos secundarios, a tuberculosis o sífilis hay que dar tratamiento específico y terapia anti-VEGF para tratar las membranas neovasculares coroideas. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, simplemente esta nueva visión que hay de estas enfermedades que antes realmente estaban todas entremezcladas y uno no sabía por dónde agarrarlas, pero ya con los últimos avances se ha aclarado mucho más el panorama y hay mucho más que descubrir, pero creo que se está avanzando bastante en esto. Eso sería todo lo que quería compartir y Muchas gracias, estaría- Carlos. Tenemos entonces, estamos hablando de uveitis, de casos de uveitis posterior bilateral, crónica o recidivante, dependiendo de su actividad, de origen autoinmune, a la que el doctor Siberio ha excluido las causas más comunes de y procesos infecciosos, y él procede a tratarla como lo hemos visto exitosamente, aunque siempre suele ocurrir que el primer ojo ya está muy dañado. Entonces, este es el momento en el que quisiera invitar a los doctores del panel a opinar respecto de, primero, de esta nueva clasificación tan interesante que nos hace todo más sencillo. Y empiezo preguntándole al doctor Siberio, por ejemplo, una enfermedad tan conocida como la corodopatía imperdigonada, Birchot, ¿la ubicarías en coroiditis multifocal, cierto? No, no. Este, el, el, de lo que hemos hablado son las enfermedades que afectan o que parten de una no perfusión en la corocapilaris. Hay otro grupo de enfermedades que son las enfermedades infiltrativas de la coroides, ¿no? En la cual va a haber focos de inflamación más profundo, ya en la coroides misma, no en la coroides capilaris, sino en la misma coroides. Ahí tenemos al BKH, ¿m? Y a la oftalmía simpática, que ya hay una infiltración celular a nivel de la coroides granulomatosa, ¿no? A nivel de la coroides, y el BIRSOT pertenece a ese grupo de enfermedades del estroma coroideo, ¿no? A una inflamación del estroma coroideo, no a la corea capilaris. Secundariamente, el BIRSOT puede afectar la retina y la corea capilaris, pero el sitio primario de inflamación es el estroma coroideo, ¿no? Así es. Eh, este es un buen momento para invitar a los miembros del panel a opinar respecto de esta clasificación tan interesante. Adelante, Enzo, Gustavo, Iván. Yo encuentro fantástico que empecemos a conversar esto y opinemos distinto, porque los puntos blancos han sido un misterio muy grande y hemos sido todos nosotros los viejitos de este grupo víctimas de una clasificación impuesta por los retinólogos que podían ver hasta el epitelio pigmentario y suponer que pasaban cosas a nivel del epitelio pigmentario y de pronto nada mucho más allá, salvo que aparecieran estas cicatrices en saca bocado como la coroiditis multifocal o la serpiginosa. Pero el trabajo o la serie de trabajos de Herbert, algunos de esos escritos por Papasabas,
nos abrieron la mente respecto a que el problema está en la coroides y la gran parte del problema está oculto a nosotros. Entonces es muy difícil opinar cuando el enemigo se esconde. El enemigo se esconde detrás del epitelio pigmentario. Y en esos artículos que mostró Carlos, cada vez que ponen una angiografía con fluoresceína al lado de una angiografía con verde indocianina, queda clarísimo que el número de focos en coroides es mucho mayor que el número de focos que alcanzan a superficializarse hacia la retina. Entonces los retinólogos hicieron un muy buen trabajo con lo que tenían en la época, que fue tratar de poner cuadros discretos dentro de un continuo de enfermedades en la que a veces hay más agresividad hacia la superficie retinal, pensando que esto viene de las profundidades de la coroides, hasta lo que podamos ver en retina. Es entretenido, no creo que ninguno de nosotros pueda opinar teniendo la razón para cada uno de los cuadros. Gustavo, Diana, Iván, ¿alguno aporte al respecto? Viejo, y tal vez el más viejo, ¿por Sí, qué no llamaríamos a un cuadro como este, que tiene atrofias retinocoroides en sacabocado distribuidas en 360 grados, en distintos estadios evolutivos, con atrofia peripapilar, complicado con membranas neovasculares coroides en área de mácula, el síndrome de presunto ocular? Esto es lo que antiguamente llamábamos a un cuadro que reunía estas características y que carecía de presencia de actividad inflamatoria en la cámara anterior y en el vítreo. ¿Por qué yo a este paciente no la podría llamar de esta manera? ¿Porque la terminología es antigua o por algún otro motivo? Eh, el síndrome de presunta histoplasmosis ocular, en estos mismos artículos cuestionan esa terminología, ¿no? Y dicen de que posiblemente sean casos de coroiditis multifocal primaria. Eh, el otro tema es que estos cuadros se han descrito en áreas endémicas, ¿no? En Estados Unidos, de histoplasmosis. Eh, este paciente no tiene eso, ¿no? Parece que este problema de la histoplasmosis está dado en áreas efectivamente más restringidas, donde hay hongos, estos hongos del histoplasma, ¿no? Eh, pero hay la duda de que o sea, muchos se cuestiona de que los cuadros que eran clasificados como histoplasmosis en realidad eran estos cuadros idiopáticos, ¿no? De colitis multifocal. ¿Cómo distinguir uno de otro? Es difícil, ¿no? La prueba de histoplasmina, son pruebas inespecíficas a veces o poco sensibles. Entonces, ahí hay una confusión, ¿no? Me parece que no está claro ese asunto. Pero de hecho, esto se da en áreas que no tienen endemia no son más endémicas de histoplasmosis, como en el caso nuestro, en Lima, no- Claro, por eso, estos ah, cuadros en realidad, por eso se los llamaba presunta, porque en mm, realidad ninguno de estos pacientes tenía histoplasmosis. Y en realidad era esto, ¿no? Una coroiditis multifocal sin panuveitis. Cuando tenían panuveitis era porque teníamos el vitrio comprometido y el segmento anterior. Y una vez descartadas las dos causas más frecuentes de coroiditis multifocal con panuveitis o sin panuveitis, que son sarcoidosis y tuberculosis, se la trataba directamente como, o la seguimos tratando, como una patología de autoinmunidad. mm, correcto. Acá lo que tenemos claramente en esta paciente que se ve es esa atrofia peripapilar que antiguamente se llamaba enser billetero, por lo gruesa que era la atrofia peripapilar, y las múltiples lesiones de atrofias retinocoroideas en sacabocado en distintos estadios evolutivos, y que es una enfermedad permanentemente activa a tal punto que llega a la complicación lamentable que tuvo esta paciente, que no la podemos, la verdad que uno quisiera evitar todo, pero no la podemos evitar, que es la formación de esa membrana neovascular coroidea en la mácula, con lo cual pierde la visión muchas veces de forma irreversible. Acá hubo suerte de que no fue tan foveal la segunda membrana, y por eso con el Avastin
que yo hubiera hecho lo mismo que vos, el Avastin con la triamcinolona, hubiéramos evitado esto. A veces es muy difícil determinar si la inmunomodulación sistémica que hacemos es efectiva o no, excepto que lo monitoreemos con autofluorescencia, porque con autofluorescencia uno puede determinar que hay áreas activas en las zonas de la coroiditis o no, pero si no es muy difícil determinarlo. Mm. Me parece un detalle que quería aportar. Y una cosita por ahí sencilla, media sonsa, es que el metotrexato, en mi práctica diaria, por lo menos, cuando el paciente no lo tolera por vía oral, antes de rotarlo a otra droga, pruebo la parenteral, con la cual no tengo esos efectos secundarios gastrointestinales que sí notamos en la vía oral. Y el tercer detalle respecto al metotrexato es saber que la máxima dosis absorbible, útil y segura es de 15 miligramos, porque si no hay que fraccionarla en 2 tomas. El aparato digestivo, con respecto al metotrexato, tiene una capacidad de absorberlo en forma segura y predecible hasta la dosis de 15. Por arriba de 15 conviene fraccionarla para asegurar la biodisponibilidad. Detalles para aportar a tu disertación. Gracias, Gustavo. Cuando dice fraccionarla, ¿es fraccionarla en 2 días? En O 2 tomas de 12 horas. En lugar de darle los 20 miligramos juntos, hacemos 10 y a las 12 horas otros 10, el mismo día. Y en eso aseguramos biodisponibilidad, porque el metotrexato yo tengo seguridad de biodisponibilidad hasta 15. Después es errática, no la podemos asegurar. No es que no sea segura, no estamos seguros. Cuando damos 20 o 25, conviene fraccionar 50% y a las 12 horas los otros 50%. Y así aseguramos biodisponibilidad. Salvo que el doctor Castiglione no esté de acuerdo. No, yo le doy los aplausos a Udman. 2 cuotas, precio contado sin interés. Yo lo hago igual que tú. Siempre con ácido Pero lo hago en fólico. días. ¿Perdón? Sí, 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 sí. Siempre con ácido fólico, Iván. Sí, 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 sí. sí, sí. Creo que este es un buen momento para opinar respecto del tratamiento. Si cada uno de ustedes hubiera podido decidir cómo iniciar el tratamiento inmunomodulador, ¿cómo lo hubiera hecho con total libertad? Empecemos por Iván, si les parece. Yo generalmente inicio con corticoides y un inmunomodulador, ¿no? En este caso metotrexato, azatioprina, teniendo en cuenta que son enfermedades de largo plazo, ¿no? Enfermedades que llegan a la cronicidad. Y de paso me queda una duda que justo le iba a comentar. No sé qué opinan ustedes. Carlos mostró un ejemplo de una coroiditis serpiginosa y ahora, teniendo en cuenta que las serpiginosas tienen un tratamiento tan agresivo, muchas veces juntar drogas para lograr la inmunomodulación, si es que las- la enfermedad ya comprometió la región macular, no sé, ¿qué comentarios tendrían acerca del tratamiento? Porque yo de verdad me cuestionaría continuar con un tratamiento tan agresivo si es que no hay nada que rescatar, ¿no? Pero en este caso es al vuelo izquierdo. yo creo que sí, depende del caso, ¿no? Pero de todas maneras, a estos pacientes la retina que les queda hay que salvarla porque igual le vas a salvar el campo periférico, ¿no? Este, sí, sí es verdad, hay casos que vienen ya muy avanzados, que uno dice aquí no hay nada que hacer, pero a veces ven un poco, ¿no? Es increíble que a veces hay retina por ahí que queda y ven y les sirve, ¿no? Yo creo que sí vale la pena. Ahora con los tratamientos que hay, yo creo que los biológicos ayudan mucho, ¿no? Porque la serpiginosa es de las más difíciles de tratar, ¿no? Al menos en las que yo he tenido combinando medicamentos y todo, es muy difícil. Los biológicos ahora creo que están ayudando muchísimo para eso, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena tratarlos. Si el paciente está viendo, aunque sea poco, pero necesitamos conservar esa visión, ¿no? No sé qué ¿Opinión opina. respecto al tratamiento, doctores?
Bueno, pues yo no he tenido tantas serpiginosas aún, pero he visto evidentemente que son muy agresivas y pues digamos que me acostumbré en esos casos a tratarlas con ciclosporina y azatioprina, pero obviamente vigilando muy de cerca la función renal y pues bueno, todo el tema de la tensión arterial. Pero sí, o sea, y a veces pues de inicio si me llegan temprano, pues dar los bolos de metilprednisolona para pues tener un tratamiento rápido antiinflamatorio, pero digamos que evidentemente, pues sí, sí, lo que he visto es que pues hay un ojo que es el inicial que queda siempre más comprometido, pero digamos que hasta ahora lo que he hecho es ese manejo. Se encuentra con nosotros la doctora Betty Campos. No sé si es que ella quisiera opinar respecto del tema tan interesante que estamos tratando. Doctora Campos, buenas noches. ¿Alguna otra persona que quisiera eh, comentar lo que Buenas estamos noches, viendo? ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. doctora Campos, bienvenida, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Remilio. Buenas noches con todos Hola. los presentes. Buenas noches con los colegas extranjeros. Muy buenas noches. Sí, realmente estas patologías realmente son difíciles. Claro que la clasificación que ha dado el doctor Carlos, es realmente más simple, ¿no? Pero cuando nosotros encontramos esa escoliocapilaritis, sabemos que ahí iniciaron con el esquema que ha dicho él, ¿no? Iniciamos con esteroides y después inmunosupresores. Eso es, y ni qué decir con con la colitis serpinginosa. Realmente es muy difícil tratarlos y como también estoy de acuerdo en que mientras que el paciente pueda ver, ¿no? En algo le ayuda, también podríamos tratar aún así que ya la lesión macular esté presente, pero a nuestro medio, desgraciadamente, como dijo también, las drogas biológicas, para nuestro medio todavía está difícil. Claro que en el seguro, Iván, ya debe saber, quizás le puedan conseguir, digamos, con mayor facilidad, pero en la parte de lo que es público es muy complicado. ¿Cómo hacen, Iván, en el seguro? Es un expediente que hay que ser, cada paciente es individual y se hace todo un expediente para pedir no es un medicamento que te lo dan de golpe, ¿no? Toma un proceso que demora más o menos dos meses para solicitar un biológico. Pero cuando te lo dan, sí, ya es más fácil. Te lo dan por un año o cada 6 meses tenemos que repetir el papeleo, pero sí es mayor. Es fácil, es Bueno, relativamente fácil, ¿no? Pero el paciente no paga. ya, eso es lo más importante, porque hasta en los seguros privados es difícil conseguirlos, les demora, pero bueno, Afuera es complicado. Sí. sí, verdaderamente, pero bueno, como dice, nosotros tratamos de conservarle, aunque sea un remanente de visión al paciente, mientras tanto vamos utilizando pues las otras drogas que tenemos, ¿no? A nuestro alcance. Ahora, yo quería comentar, eh, recalcar dos cosas, ¿no? Ujú. Una es que siempre que veamos lesiones multifocales a nivel coroideo, siempre descartar tuberculosis y sífilis, ¿no? Porque pueden darnos esos cuadros muy parecidos, ¿ya? Entonces, y si encontramos evidencias de estas infecciones, hay que tratarlas. Podemos dar inmunosupresión también, pero hay que tratar también paralelamente la tuberculosis y la sífilis. Y siempre buscarla, ¿no? Nunca, porque es un desastre si solamente inmunosuprimimos a un tuberculoso. Y lo otro que quería recalcar es la importancia del seguimiento, ¿no? Eh, como han visto en este caso, pues eh, han sido años en los que aparentemente estaba la cosa controlada y de repente empieza a dañarse el otro ojo. Entonces no podemos abandonar a estos pacientes, tenemos que verlos con frecuencia. La gran ventaja de la autofluorescencia es que no es un examen invasivo, no hay que inyectar, en caso de un niño es mucho más fácil, entonces tiene que ser con una cámara que tenga este filtro para autofluorescencia azul, se recomienda la autofluorescencia azul, ¿no? Eh, y por otro lado, en el seguimiento podemos ver que estos
estos cuadros se superponen, ¿no? Podemos tener primero un cuadro de AMPI que parece algo pasajero y luego se convierte en serpiginosa, y que es mucho más agresiva. Como tienen una misma fisiopatología, a veces pueden ser el espectro de una misma enfermedad también, entonces pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, estos pacientes es importantísimo hacerles un seguimiento, tomarle fotoclínica, comparar las fotos cada cierto tiempo, también uno no se acuerda a veces cómo está el paciente, entonces la foto nos ayuda mucho y sobre todo la autofluorescencia nos va a decir si está activa o no y si necesita un tratamiento, pues, más agresivo, ¿no? Esas cosas, esos dos puntos quería comentar. Carlos, adelante, Enzo. Gracias. Bueno, Ramiro, yo quería recoger la primera pregunta que tú hiciste y yo aplaudí la discrepancia. Preguntaste acerca de la uveitis HLA-A29 ex Birdshot y es fantástica porque es distinta a todas las demás. Por suerte se conoce la histopatología y muestra de tejido ocular con el cuadro activo y entre eso y observaciones clínicas, sabemos que el compromiso retinal puede ir totalmente disociado del compromiso coroideo. Y eso he tenido yo la suerte de verlo en pacientes. Algunos que tienen las marcas como granitos de arroz muy, muy destacadas, muy marcadas y con una función retinal muy conservada versus otros pacientes que tienen lesiones prácticamente inaparentes, que uno las viene a advertir cuando tiene estas retinografías de campo amplio y autofluorescencia o en el canal rojo, y ahí tú te das cuenta que están y los pacientes tienen la retina destruida. No solo la vasculitis retinal y el edema macular cistoide que aparece en los libros, sino que también al parecer hay alguna disfunción de fotorreceptor o fibras de nervio óptico muy importantes que hace que en el Birch los pacientes tengan alteración de la visión de colores, por ejemplo, de la saturación del color, mala visión de contrastes, muchos escotomitas centellantes y fotopsias que tipo guirnalda, ¿no? No la fotopsia de la atracción vitroretinal. Entonces, por eso es más difícil de clasificar y tienen que estar muy atentos los chicos de que la agudeza visual en ese caso es un muy mal marcador de actividad. Los pacientes pueden tener pérdida de campo visual, pérdida de visión de colores, mucho deslumbramiento y aún así tener agudezas visuales prácticamente normales. ¿Ah? El A29 a veces es terrible. ¿Tienen Por suerte versos? Gracias, Enzo. acá no hay mucho, ¿no? Yo nunca he visto un verso acá. La única vez que vi fue, creo que cuando rotaba con Gustavo. Acá, acá Sí. es, no sé, Lo tú, curaste, Carlos. y lo curaste. Ahora, Doctor yo tengo la Ramiro, misma experiencia del doctor Enzo, pues no, tampoco tengo montones de casos, pero sí recuerdo a una paciente en particular con todo, pues el edema macular, la vasculitis, las lesiones tipo Birdshot más en el área nasal. Y yo feliz porque la agudeza visual 20/20, pero ella era como, no, doctora, pero yo no veo igual, o sea, se quejaba de esas manchitas, se quejaba de a veces de la visión de colores. Y pues yo la fui migrando en el tratamiento y alcanzamos a llegar a biológico en el último seguimiento y aún así ella sí se seguía quejando. Entonces sí, tengo esa experiencia. Muchas gracias, doctores. Ahora deberíamos doctor pasar, estamos Ramiro, atrasados. Sí. Doctora Amelia Cerrate. doctor Ramiro, buenas noches, qué gusto de verlo. No El puedo gusto es prender mi todo nuestro, cámara, doctora. pero esto me gustaría felicitar al doctor Carlos Siberio, una buena presentación, también los comentarios. Y yo, de mi parte, decirle que siempre he visto esto, lo más frecuente que he visto es la serpinginosa. Y sí hay necesidad de tratamiento, porque en cuanto uno inicia el tratamiento, el paciente siente muchas veces no mejoría, pero estabilidad de la visión, por un lado. Y por otro lado, yo comienzo con azatioprina o metotrexate y a la vez con corticoides. Voy disminuyendo los corticoides y me quedo con la azatioprina o el metotrexate, lo que más uso. Y esto estabilizan la visión. Pero también quiero comentarles lo que Carlitos Siberio dijo en la parte final. En nuestro medio mucho se ve tuberculosis y sífilis.
en lesiones tipo placoides o en lesiones puntatas. Entonces, es mandatorio descartar este tipo de lesiones frecuentes en nuestro medio. Eso sería mi comentario y muchas gracias. Bienvenido, doctora, porque creo que todos hemos tenido casos de tuberculosis y sífilis que nos han parecido otra cosa. Y este también es un buen momento, doctores. Gracias, Carlos, por la excelente charla, para invitar a la doctora Rocío Sobero y al doctor Robinson Azabache del Hospital Rebagliati, que nos van a presentar un caso clínico. ¿Tengo tiempo de decirte una cosa muy cortita, Ramiro? Perdón, Si puedo decir algo muy cortito. ¿quién te puede decir no, Gustavo? Por favor, adelante. Que acá puedo disentir con la mayoría en realidad, pero bueno, yo siempre fui anarquista. El corticoide es la droga más potente y más rápida que existe y que tenemos a disposición. Cuando uno decide utilizar corticoides porque quiere velocidad y potencia. En una serpiginosa o en una coroiditis multifocal como las que mostró el caso de Carlos, no necesito velocidad y potencia. Entonces yo en estos casos no inicio corticoides, solamente inicio los antimetabolitos, porque tengo tiempo de esperar el efecto terapéutico de los inmunomoduladores no esteroideos. El corticoide, siempre que además lo usamos a dosis muy altas, no es una droga inocua y exenta de riesgos. Y acá estamos frente a patologías como la serpiginosa o la presuntistoplasmosis o símil, que no requieren velocidad y potencia. Y sí lo requiere la membrana, pero la membrana la tratamos en forma intraocular con los medicamentos. Este era el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Gustavo. Eh, entonces, quisiera invitar a la doctora Rocío Sobero y al doctor Robinson Azabache a compartir pantalla. Doctor Cáceres, ¿lo escuchamos? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda el doctor Javier Cáceres, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Rebagliati, y quiero aprovechar de presentar a mis residentes, doctora Rocío Sobero y Robinson Azabachi, quienes van a compartir con todos nosotros brevemente por la hora un casito que creo que va a ser del interés de todos ustedes. Entonces, dejo con ustedes a mis residentes de primer año. Gracias. Buenas noches con todos. Soy el residente de primer año Robinson Azabache. ¿Se me escucha? Bien, doctor, adelante. Sí, Bien. Buenas noches, gracias por la presentación. Voy a continuar presentando el caso clínico. Soy residente de primer año, Robinson Azabache, a cargo de nuestros tutores, el doctor Javier Cáceres, Ana Jiménez y Cristian Robles. El siguiente caso trata de un varón de 30 años de edad. Acude por emergencia relatando baja de agudeza visual y miodesopsias en ojo derecho de 3 semanas de evolución. Fue diagnosticado de uveitis en otro centro, en otro hospital. Fue tratado con atropina, prednisolona, vía tópica, además de prednisona bioral. Además, relata que ha visitado varios centros, inclusive le han administrado inyecciones, una inyección intravítrea de ganciclovir. En cuanto a sus antecedentes patológicos, enfermedades oculares, bueno, niega. Y en cuanto al examen físico, la agudeza visual en el ojo derecho al momento de la presentación fue de movimiento de bultos en el ojo izquierdo 20/20. La presión intraocular en ambos ojos en 10. No habían alteraciones en el segmento anterior. Bueno, en el iris del ojo derecho había una dilatación, estaba dilatada la pupila debido al uso de atropina, ¿no? El cristalino transparente en ambos ojos. Esta es una retinografía, ojo derecho, ojo izquierdo. En el ojo derecho estamos viendo pues el edema de papila evidente, el borramiento de los bordes de la cabeza del nervio óptico, microhemorragias, no se distingue una relación copa-disco ya. Se ven hemorragias en llama difusas a predominio de temporal inferior y nasal inferior. También vemos manchas algodonosas, difusas, envainamientos alrededor, por ejemplo, acá de
de venas. También hay una dilatación venosa, hay una tortuosidad venosa en temporal superior, la podemos ver. Periflebitis, ¿no? También. Y vemos que también no se distinguen los vasos venosos y arteriales en campos inferiores, ¿no? En el ojo derecho, pues, el disco está de bordes definidos, una relación copa-disco aproximadamente 0,3, una mácula con brillo conservado, los vasos conservados, ¿no? Y este es un montaje de la imagen del ojo derecho, de la rinografía del ojo derecho. De igual forma, el edema de papila evidente, microhemorragias en llama, difusas, manchas algodonosas, periflebitis también, tortuosidad de la vena en la arcada temporal superior. Se le hizo también una angiografía con fluoresceína al paciente, donde vemos, esta es una fase del tránsito, una fase arterial. Eh, Vemos pues una gran zona isquémica en los campos inferiores. Acá se ve el tránsito en las arterias de los campos superiores, temporal y nasal superior. Aún no vemos que el tránsito esté ocupando las venas en los campos superiores. Aquí ya se puede ver mejor un tránsito arteriovenoso. En temporal superior se ve que hay una cierta obstrucción también al tránsito venoso. Persiste la zona de isquemia en los campos inferiores. Definitivamente no se ven los vasos arteriales venosos en temporal o nasal inferior. Esto es al segundo 32, perdón. Igualmente vemos cómo no hay tránsito a nivel de arterias y venas en temporal y nasal inferior. De igual forma, no hay tránsito, ¿no? En arterias y venas del temporal inferior. Aquí se puede ver mejor en los campos superiores, temporal superior, cómo hay, una anomalía a nivel arteriolar que nos llama la atención, ¿no? Angeitis. De igual forma acá, a nivel de las vénulas, de los vasos venosos, también hay un realce en su pared. Acá está más marcado. En cuanto a la vasculatura arterial, se puede ver un, un marcado aumento de su pared, ¿no? Angeitis y periflebitis se pueden ver, y además de la isquemia grande en los campos inferiores. De igual forma, no hay tránsito en campos inferiores, una zona grande de isquemia. Y la periflebitis, remarcar, ¿no? Periflebitis y la angeitis en campos superiores. Esto es al minuto 7, en una fase tardía ya, donde se puede ver la zona grande de isquemia y una fuga también a nivel peripapilar. Se puede ver acá muy bien la angitis en temporal superior. Y al minuto 9 también, como vemos, la fuga peripapilar, ¿no? En fases tardías. Este es el ojo contralateral del ojo izquierdo, una fase arteriovenosa intermedia. Este es al minuto 2, ¿no? Hay el tránsito conservado arteriovenoso, ¿no? No se ven, pues, defectos de llenado. Hay un tránsito de aspecto conservado, ¿no?
Este es un montaje del ojo derecho. Resaltar de nuevo la gran isquemia en campos inferiores. Se puede evidenciar también un poco de fuga peripapilar por acá, la angeitis también y periflebitis, ¿no? También por acá, por ejemplo, en campos, en el campo temporal superior, el montaje, ¿no? El montaje en cuanto al ojo derecho. También se le hizo una tomografía de coherencia óptica el día del ingreso. Se ve pues una marcada atrofia retinal, ¿no? Ausencia de la capa de fotorreceptores, no se ve la zona de interdigitación. Pueden observarse por acá, pueden ser exudados acá a nivel de las capas retinales, una atrofia del EPR también. De igual forma acá no se ven ya no se ven fotorreceptores a nivel macular, en la fovea, en la atrofia retinal, y estos pueden ser exudados también, ¿no? Intrarretinales. Bueno, esto nos lleva a unas precisiones diagnósticas de obstrucción hemicentral de arteria central de la retina, obstrucción hemicentral de arteria central de la retina, como vimos en los campos inferiores. A descartar, en este caso de un varón de 30 años que no tiene ningún antecedente, alguna trombofilia, alguna enfermedad de tejido conectivo y también la enfermedad que puede ser por descarte una enfermedad de ILS, ¿no? Para la siguiente parte voy a dar paso a mi compañera, la doctora Sobero. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Aló. Adelante, doctora. Muy Sí, te bien. escucho. Sí. Y bueno, entonces estamos ante el caso de una vasculitis retiniana, ¿no? Las vasculitis retinianas las podemos definir, como sabemos, como primarias o como secundarias. Las primarias existe una afección que es exclusiva de la vasculatura retiniana sin la evidencia de una enfermedad sistémica asociada. En este caso no teníamos, al examen físico, no teníamos ninguna alteración con el paciente. Y bueno, en la secundaria sabemos que es secundaria una enfermedad sistémica, que pueden ser múltiples causas. Em, Tenemos que descartar primero la parte autoinmune, bueno, primero la parte infecciosa estando en nuestro medio, descartando todo ello, una parte autoinmune, neoplásico también. Eh, Recalcar también que dentro de las vasculitis secundarias normalmente comienzan con visión borrosa, miodesopsias, escotomas, mientras que las primarias regularmente o según lo descrito se caracterizan por iniciar como una visión, una pérdida de la visión súbita. Dentro de los signos oftalmológicos más característicos que vamos a encontrar, como ya lo hemos visto en las angios presentadas hace un momento, está el envainamiento vascular, la acumulación perivascular de material inflamatorio y bueno, según todos estos diagnósticos diferenciales, eh, ampliamos los estudios y tenemos los resultados, bueno, lo típico, lo primero, siempre ver un hemograma del paciente. No tenemos ninguna alteración, leucocitos normales, hemoglobina normal, pensando en algún proceso hematológico, la bioquímica sin ninguna alteración, urea, creatinina, glucosa normal. Dentro del perfil de coagulación también, ninguna alteración. Tomamos algunos anticuerpos como un ANCA-PR3, una anticardiolipina, que también nos salieron negativos ya pensando en la parte autoinmune. Siguiente, por favor. La parte inflamatoria también, ampliamos con un BCG, un HLA-B27 también negativos, glicoproteína negativo, HTLV tanto 1 y 2 negativo, ampliamos con toxoplasma, que puede ser la gran imitadora, ¿no? También los anticuerpos negativos, tanto IgM como IgG. Y bueno, como yendo ya para, junto con reumatología, ampliando más estudios, pedimos anticoagulante lúpico y este fue el que nos salió positivo, ¿no? Entonces, en este casito,
consideramos un origen autoinmune, ¿no? Y dentro de esto ya tenemos los criterios diagnósticos que son suficientes para poder decir que es un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Ya tenemos más de un criterio de trombosis que se está manifestando en primera instancia a nivel de la retina, y tenemos un criterio de laboratorio que en este caso sería el anticuerpo anticoagulante lúpico positivo, que con ello ya sería suficiente para dar el diagnóstico en realidad. Con eso, bueno, siguiente. Igual, descartamos otras patologías, pues, porque no solo anticoagulante lúpico va a hacernos pensar solo en SAF, y tenemos un anti-DNA negativo, anti-Ro, anti-La, homocisteínas, un set de hepatitis completo negativo, de proteína C y S, antitromina 3, también dentro de los valores normales. Además, también el paciente vino bien estudiado por múltiples médicos, múltiples oftalmólogos de clínicas particulares, y cuando llegó con nosotros también ya tenía un resultado de PCR de humor acuoso que para tuberculosis y citomegalovirus, que tenían resultados negativos también, lo que nos alejaba de la patología infecciosa, con radiografías normales, Doppler renal también normal, y con todo ello ya junto con el estudio de reumatología, como les comentaba, nos inclinamos con los diagnósticos con los criterios diagnósticos con un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Esta, como sabemos, es una enfermedad autoinmune caracterizada por anticuerpos antifosfolipídicos, trombosis venosa o arterial, y lo característico o lo típico que uno conoce, sobre todo con un estudio, ¿no? Es la pérdida fetal recurrente, porque es más frecuente en pacientes de género femenino, sobre todo entre los 20 a 40 años. Lo que resalta este caso, que es todo lo contrario, ¿no? Sí es un paciente de la edad similar, pero es un paciente masculino y con la única manifestación de trombosis ocular, ¿no? Tanto en arteria como en venas. Las manifestaciones, en este caso, se ha descrito que las manifestaciones oculares de síndrome antifosfolipídico solamente se presentan de primera instancia entre el 14 al 18% de los pacientes. Y bueno, dentro del tratamiento, en este caso, se debe enfocar en dos direcciones. Hay un tratamiento de la patología en general y uno en específico de la particular. Si hablamos de la parte general, el SAF lo tenemos que orientar a la anticoagulación para evitar otras complicaciones en el resto de órganos, ¿no? Y sistemas. Junto con hematología se inició, en este caso, anticoagulación con warfarina. Y bueno, esta anticoagulación, como sabemos, va a ser por largo tiempo. También se han descrito nuevos anticoagulantes como Rivaroxaban, pero no hay muchos estudios respecto a ello, tampoco lo tenemos dentro de e-salud. Y dentro del tratamiento específico es variado. Por el lado arterial podemos incluir, hay estudios en los que incluyen terapias como masaje ocular, inhalación de carbógeno, infusiones de acetazolamida, vasodilatadores, etcétera, pero ninguno ha tenido ningún cambio significativo o cambio en la historia natural de la enfermedad. También se ha descrito realizar trombólisis intraarterial con activador de plasminógeno tisular, que se realiza a través de una cateterización de la arteria oftálmica, que está también dentro de estudio, ¿no? Se están haciendo bastantes series de casos, pero bueno, en este casito ya no fuimos solamente por la parte de anticoagulación. Y si nos vamos por el tratamiento específico en la parte venosa, se tiene que indicar medicación que reduzca el edema retinal. También se ha descrito el edema macular, que tiene que disminuir normalmente con terapia de corticosteroides intraoculares o sistémicos, que se puede o no añadir o asociar con inyecciones de anti-VEGF. En este caso, lo que se realizó fue inyección subtenoniana de triamcinolona, porque para disminuir el proceso inflamatorio que claramente estamos viendo en el paciente, a pesar de que no tenemos signos como flare, no tenemos una uveitis claramente marcada, pero sí tenemos que disminuir el proceso inflamatorio. Colocamos triamcinolona subtenoniano, que nos va a ayudar a a tener menos efectos adversos a nivel sistémico, va a tener una respuesta inflamatoria local y con buena
eh, con buen tiempo de- de acción en el cuerpo, haciendo una propiedad antiinflamatoria, antialérgica, inmunosupresora, antiproliferativa. Y bueno, en este pacientito se realizó ello, también se asoció a corticoides sistémicos por corto tiempo. Y dentro de terapia tópica utilizamos atropina y prednisolona en gotas. Siguiente. Estos son los OCTs que tenemos de seguimiento al mes y a los 4 meses. Vemos que se encuentra una reducción del proceso inflamatorio después de la aplicación de la medicación, sobre todo de corticosteroides. Y hubo una mejoría a nivel de la agudeza visual. El paciente ingresó con una agudeza en movimiento de manos y ya nos encontramos en cuenta dedos a 1 metro, ¿no? Sí hubo al menos una recuperación que es favorable para el paciente, ¿no? Siguiente. El seguimiento a los 3 meses, vemos que la agudeza visual corregida se mantuvo en cuenta dedos, no hubo ninguna alteración a nivel de la presión intraocular. Normalmente con los corticoides tendríamos ese miedo, ¿no? Posiblemente, pero no hubo ninguna alteración en la motilidad. El resto del examen se mantuvo dentro de los rangos normales. Siguiente. Y el seguimiento a los 6 meses del ingreso se volvió a repetir una serie de exámenes como el anticuerpo anti-beta 2. Se continuó con el tratamiento junto con hematología, con perfil de coagulación, que todo estaba dentro de lo esperado, con una buena anticoagulación, y el anticoagulante lúpico continuaba positivo, ¿no? Pero ya en menor medida. Bueno, este sería al año del ingreso. Esto es la OCT de control. Y bueno, el pacientito todavía lo tenemos en controles frecuentes con nosotros. Estamos en un tratamiento en conjunto con los servicios de reumato y de hematología. Y bueno, este es el casito que queríamos presentar, sobre todo por lo distinto que es en la presentación, la epidemiología del caso. Recalcar igual que este caso es de nuestro servicio y lo están llevando nuestros asistentes, que posiblemente se va a publicar dentro de poco, ¿no? Junto con nuestro jefe de servicio. Eh, Doctores, bueno, siempre tenemos infecciosas, autoinmunes, enmascarados. ¿Alguna opinión respecto del diagnóstico, algún aporte? Diana levantó la mano. Gracias. Adelante, por favor. No, quería, digamos, como a propósito de este caso, que tengamos en cuenta que los anticuerpos antifosfolípidos y todos los que se usan para el diagnóstico de SAF, es muy importante tenerlos positivos en 2 ocasiones. Lo que entiendo es con 12 semanas de diferencia. Y esto porque en algunos casos pueden haber pues falsos positivos por medicamentos, por infecciones. Entonces digamos que es algo que pues personalmente yo pues siempre lo tengo en cuenta y creo que es importante que todos lo tengamos en cuenta. Otro aporte respecto al diagnóstico. El doctor Cáceres levanta la mano. Adelante, doctor. Hay que habilitar el audio del doctor Cáceres, el micrófono. Ramiro. Sí, adelante, adelante. Pero, a ver, sí, a ver, déjame ver. Está habilitado. Enzo también ha levantado la mano. Mientras enciende el audio el doctor Cáceres, quiero destacar un detalle. Según la clasificación del SAN, de la Standardization for Uveitis Nomenclature, el solo síndrome antifosfolípidos no debiera ser considerado una uveitis. Y en este caso, para que quede claro, porque está dicho, no es solamente un síndrome antifosfolípidos, aquí hay inflamación, por eso le han dado prednisona 60 miligramos diarios, por eso le han puesto corticoides locales, y si se fijan en las primeras fotos clínicas, fuera de las zonas de oclusión vascular, hay envainamiento perivascular activo, hay infiltrados, gracias por ahí más o menos se alcanzan a notar la zona, pero si vuelves a la foto clínica, porque hay que pensar que el primer oftalmólogo que se enfrenta al paciente lo recibe sin exámenes.
Entonces, con solo la oftalmoscopía, gracias, ahí. Si se dan cuenta, la papila está muy activa. En la arcada temporal inferior se alcanza a adivinar un área de posible isquemia, pero si se fijan en los vasos a superior o nasal superior, hay zonas donde hay infiltrados cremosos activos perivasculares en zonas no ocluidas. Entonces uno ve eso y lo primero que tiene que pensar en ese paciente que lo reciben por primera vez es diagnóstico diferencial de un BSET. Este paciente no se puede ir de vuestra consulta sin que le hayan preguntado por úlceras orales, úlceras genitales, eritema nodoso, epidimitis, eh, eh, pustulosis o algún acné agresivo. Ya, ustedes han hecho un buen estudio, un buen camino, pero en el primer día, varón de 30 años con un cuadro agudo así, es un BSET hasta que se muestre lo contrario. Y después del BSET, la tuberculosis es el otro cuadro de las infecciones que se asocia a niveles altos de TNF. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? No sé si se me escucha. Se activaron mi micrófono. Es interesante porque nos llegó este caso ya visto por una serie de oftalmólogos en diferentes sitios. Inclusive hasta le habían puesto una inyección de ganciclovir. Ya nos llegó con una inyección de ganciclovir. Entonces, es interesante porque nosotros ya lo hemos visto tratado. No sabemos si al inicio tuvo Tyndall, flare, vitreitis, porque ya estaba tratado algunas semanas con corticoides en dosis altas y tópicos. Pero sí es interesante resaltar lo que nos dice el doctor Castiglioni, que vemos signos inflamatorios ya en la retina y hay que hacer un descarte de varias cosas, ¿no? Correcto, entre ellos faltó ya ir en la clínica y que sí se ha preguntado todo eso, el paciente niega todos los síntomas sistémicos, niega los síntomas de úlceras orales genitales o los niega, ¿no? Y lo interesante es que este es un paciente joven que es un ingeniero de minas y él manifiesta que mientras estaba trabajando en la mina refiere la baja visión en alguna de las minas, como saben, en nuestro continente, es en las alturas, hay un factor de altura que también de repente puede influir, regresa a la ciudad capital para hacerse estudiar y no encuentra solución al respecto, ¿no? No encuentra solución al respecto, va por varios centros y termina con nosotros. Y efectivamente eh, periflebitis, la periangitis que vemos es interesante, las hemorragias en llamas, la cantidad de isquemia, ¿no? Que al final vemos pues en la angiofluorescein. Interesante el caso, como dice la doctora Diana, no siempre necesito por lo menos 2 exámenes. Y aquí al primer examen hubo la sospecha y se le inició anticoagulantes de mano con el hematólogo, pero ya después pues tuvimos confirmación, si bien algunos meses más, porque son estas pruebas un poquito difíciles de hacer en cuestión de costos y en el hospital también por cuestión de las citas prolongadas, se consiguió pues determinar esto, ¿no? Ahora, el paciente ya lo estamos viendo algún tiempo y es interesante, por supuesto, pues tiene el problema de compromiso visual, ya no puede trabajar de lo que era y en el ojo contralateral, me hubiese gustado tener las fotos ahorita, pero no las hemos podido poner. Se observan algunas pequeñas envainamientos, no envainamientos, pero sí venous bleeding en el ojo contralateral, pero sin ningún otro signo de inflamación y con agudeza 20/20, ¿no? Entonces al paciente lo vemos de cuando en cuando, ya no trabaja, ha perdido su seguro social, lo vemos así de forma, digamos así, de cortesía, digamos, porque ya no pertenece a la seguridad social, pero este es el caso que les queríamos presentar y pues atentos a sus comentarios y preguntas. Respecto al diagnóstico de este caso, ¿alguien tiene alguna idea, algún aporte? ¿Piensa distinto quizás? Nosotros en Argentina, siempre que tenemos un cuadro venular tan severo, investigamos a la sarcoidosis. Yo entiendo que por ahí en Perú no es una enfermedad que suelen investigar, pero el cuffing de esas venas, el gran compromiso venular, la papilitis y la rápida respuesta a los corticoides podría ser uno de los diagnósticos diferenciales. No sé si este paciente tenía la tomografía axial computada de tórax con contraste hecha o no. Entre todo el listado tan grande que vi de estudios complementarios, no recuerdo haberlo visto. Y No. además, bueno, HLA-B27, por ejemplo, es un estudio que yo jamás le hubiera pedido,
Ahí estoy muy de acuerdo con Enzo, hubiera pedido más un HLA B51, no un B27, teniendo en cuenta que estoy pidiendo un estudio costoso. Estoy hablando de mi país. No, yo en la Argentina manejo cosas que por ahí en Perú son diferentes, porque tengan en cuenta que la Argentina es un país subdesarrollado. Entonces, el HLA-B27 en la Argentina es un estudio de alta gama para gente que vive en los countries y lo pedimos cuando realmente creemos que el paciente podría estar dentro de una espondiloartropatía. Sí creo que el B51, y ahí coincido mucho con Enzo, el primer diagnóstico diferencial es un BSET y el segundo en nuestro ambiente sería una sarcoidosis. Desconozco si fue investigada la sarcoidosis, no sé si tiene enzima convertidora dosada, no sé si tiene TAC de tórax, no me acuerdo del listado que mostraron si eso fue investigado. No, no tenemos esa información. Lamentablemente, algunos de estos exámenes ya vinieron con el paciente de otros centros, porque mi centro tampoco los realiza, son exámenes costosos que hay que pedirlos, y ya vinieron, porque el paciente ha venido de varias clínicas, ¿no? Y ya visto, ¿no? Y no tenemos imagen de tórax de tomografía, tampoco solicitamos ECA, pero ese ha sido, como usted dice, muy interesante hacerlo, ¿no? ¿Por qué pidieron B27? Ya vino con ese resultado. Estoy de acuerdo con usted. El B27 no tiene nada que hacer con este cuadro, ¿no? O sea, estoy pensando en otras cosas, ¿no? De quilosantios anteriores, quizás intermedias, ¿no? Pero ya vino con ese resultado, ¿no? No es que lo hayamos pedido, como le digo nosotros, también como sabe el doctor Bermúdez, no tenemos mucha gama para pedir. Tiene que pedirlo al reumatólogo, no lo podemos pedir directamente a oftalmología, al menos en mi hospital, que no tenemos un servicio de UVIA como tal, sino retina, somos los que asumimos los casos de UVIA. Y bueno, claro, no es el ideal, pero bueno, ahí está dentro de los que se pidieron, ¿no? Bueno, como están pensando en la publicación del caso, por ahí un dosaje de enzima convertidora de angiotensina sería interesante pedirlo, Claro. aunque los corticoides la negativizan muy rápidamente, y una tomografía axial computada de tórax con contraste buscando adenomegalias, aunque los corticoides también la negativizan rápidamente. Pero en la medida que vayan bajando los corticoides, estos elementos podrían volver a reaparecer. Yo creo que también ayudaría mucho una angiografía de campo amplio para ver cómo están las cosas en el otro ojo. ¿Algún aporte, doctores? Pues yo ¿Algún digamos que comentario? sumándome a la búsqueda o el descarte de un Bechet, no sé qué opciones tengan de hacer el test de este intradérmico, ahora se me olvidó. Patergia test. De Patergia, sí. Yo acá lo mando y casi nunca lo hacen. Creo que me va mejor haciéndolo yo misma, punzando al paciente porque no lo hacen. Acá tenemos la ventaja de tener muchos mosquitos. Entonces, cuando el paciente se rasca lo que le picó el mosquito, es casi un test de patergia autoinducido por el paciente, Ok, porque genera la pústula en el lugar donde le picó el mosquito. ok. Muy práctico. Oye, sí, Test del mosquito. maneras de preguntar. Primero, muchos varones te niegan la presencia de úlceras genitales porque sospechan que estás indagando enfermedades de transmisión sexual y por pudor te lo niegan. Eso pasa cuando uno es oftalmólogo. Por lo tanto, eso hay que saberlo preguntar y antes de preguntar decir, mira, estoy sospechando una enfermedad que da ulceración autoinmune en boca, genitales y tubo digestivo y le mientes y le pones un par de cosas más. ¿Has tenido úlceras en la boca? ¿Has tenido úlceras en la zona genital? Cosa que no piensen que le está sugiriendo que tiene una enfermedad con una connotación social negativa. Entonces, primero, buscar el espacio de intimidad y saber recoger el antecedente de la ulceración genital. Muchos pacientes lo niegan en la primera entrevista. Segundo, el eritema nodoso, que es relativamente frecuente, a veces pasa desapercibido como una alergia. Me ha pasado pacientes que me dicen, oiga, doctor, sí, yo tengo una alergia, y a veces se pasó con clorfenamina, mentira, se dio solo, y la segunda vez, como no se dio con la clorfenamina, me dieron un poquito corticoide y ahí se me fue. Entonces el paciente está convencido que tiene una alergia,
no te lo menciona como un cuadro clínico que tú puedas cosechar, pero si tú le preguntas, oye, ¿has tenido alguna alergia extraña en las piernas con ronchas, con unas manchas rojas voluminosas? Pues dice, ay, sí, tengo una alergia en las piernas. Y después te das cuenta que el enfermo tenía ulceración oral y tenía el eritema nodoso, pero le habían dado diagnósticos que el paciente erró. Entonces, yo pensé que tenía un herpes genital, doctor, pero era tan raro porque me apareció a los 13 años de edad y yo todavía no había tenido pareja. Y era un Beset que a los 20 años debutó con algo así como lo que estamos viendo. ¿Ya? Así que maneras de preguntar. ¿Y qué pasa con los pacientes cuando les hacen exámenes de sangre? Ese es otro test de Patergia parecido a los mosquitos de Budman. Y otro método más del test de Patergia, que es el rasurado. Tanto el rasurado en los hombres como la depilación en las mujeres generarían pústulas que normalmente en pacientes normales no se generan. Muy interesante, Gustavo, tu aporte, ¿ah? De verdad que sí. Eh, ¿Algún otro comentario, doctores? Importante lo que dijo, resaltar el tema de que cuando son este tipo de vasculitis oclusivas con edema retinal, o sea, tener bastante cuidado porque de hecho, yo al inicio, cuando recién llegué, uno de mis primeros pacientes fue algo parecido a lo que vemos, a la foto que vemos acá, sino lateral. También pensé en Besset y ya venía con 3 dosis de ganciclovir intravítrea, ¿no? O sea, esta no si nos podemos saber bien los hallazgos angiográficos, pues no son compatibles con un CMV, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Mi parte, para serles franco, este caso me hace recordar muchísimo a uno que tuve de linfoma. Pero bueno, eh, entiendo que no es el caso, no es el caso. No, pero es un diagnóstico diferencial y estoy totalmente de acuerdo con que el linfoma sea un diagnóstico diferencial en un caso así. Bueno, según yo, hemos Ramiro, llegado ¿qué a hora la es en hora. España? Sí, sí. No, es que se suponía que nada más íbamos a durar una hora, pero ha sido muy interesante la presentación tanto del doctor Siberio cuanto la de los doctores del Hospital Rebagliati. Y si no tenemos ningún otro aporte, creo que este sería el momento en el que nos despidamos por ahora. ¿Algún comentario, doctores? Bueno, yo les quiero Saludarte, agradecer tanto a Gustavo, a Diana y a Enzo y sobre todo a ti, Ramiro, porque creo que, o sea, no te separes, no te desligues del grupo de UBIA, ¿no? Ya tomaste tus vacaciones, así que te toca regresar, al menos los últimos, los cuartos martes del mes, pues, ¿no? Espero que nos veamos la próxima sesión, igual con Enzo, Gustavo y Diana, pues, ¿no? Les agradezco bastante y yo creo que la presencia de ustedes, pues, hace más interesante y más divertido todo esto. Tanto que Ramiro creo que ya no tiene sueño, de acá creo que lo mandan a comprar pan para el desayuno. Así Sí. que No lo digas, van a pensar que soy un poquito pisado. eso no quepa la gracias a menor todos. duda. Muy bien. Gracias, doctor Cáceres, por el caso también, muy interesante. Felicitaciones al grupo, la primera vez que escucho una disertación tan divertida. Agradeciendo a Ramiro su conexión desde el viejo continente. Un abrazo, Ramiro. Don Grande Carlos Ramiro. Robles Morales, pionero del láser en retina en nuestro país. Qué gusto escucharlo, don Carlos. Muy buenas noches. Buenos días para ti. Sí, para mí. Bueno, muchas gracias a todos por la compañía tan grata y será hasta dentro de algunas semanas. Damos por terminada nuestra Gracias. charla y un gusto como siempre. Buenas noches, Hasta los luego. esperamos en la charla del grupo de Retina el jueves también. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.